Hola, bueno, saludos de nuevo. Hoy quería leer 4 pasajes de la Escritura y bueno, como hoy es el día cuando recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, quería leer las 4 historias de ese evento y después pensar brevemente en una aplicación para nosotros en el día de hoy, con las cosas que enfrentamos en el día a día. Entonces, bueno, primero en Mateo, el capítulo 21, entonces voy a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Y dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre el pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, bueno, aquí vemos claramente lo que ellos reconocían de Jesús. Sí, reconocían las personas que Jesús era el Mesías. También ve que es el rey, por las imágenes que vemos aquí. Pero lo que quiero sacar de aquí, una cosa que siempre, bueno, un par de cosas que siempre me llaman la atención, es como Dios obra en los detalles. Incluso vemos cómo cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y incluso como dice a los discípulos: Id a tal aldea y encontrarás. Entonces ya saldrá en los otros evangelios también. Pero Dios obra en los detalles. Los detalles son importantes para Él. Y aquí también en Mateo, en el versículo 8, vemos que ya un montón de gente salió a alabar y proclamar su adoración a Jesús al entrar. Y sabemos que pocos días después, ya en vez de salir a adorar, salen para pedir la crucifixión para él mismo. Entonces vamos a reflexionar, vamos a pensar en eso y aplicarlo a nuestro caso. Pero primero vamos a ir a Marcos, y Marcos 11. Y entonces en Marcos 11, empezando en el versículo 1, dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿Por qué hacéis esto?,
Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Otra vez tenemos la imagen de esta alabanza, esta adoración a la entrada a Jerusalén. Podéis imaginar estar en una multitud y lo que decían, lo decían correctamente, entonces ya entendían quién era. Entonces lo que están diciendo es verdad, pero después ya hay una cosa que falla. Hay una cosa que veremos el por qué pasa. Y una cosa que incluso con nosotros muchas veces pasa. Entonces ahora vamos a ir a Lucas 19. Otra vez es la misma historia. Entonces Lucas 19, el versículo 28, dice: Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betanía, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Otra vez allí, entonces vemos como Dios dice exactamente cómo va a pasar. Esta parte que en un lado, para nosotros hoy en día, leerlo y imaginar cómo tenía que ser, es bastante chocante. Por ejemplo, si yo voy al aparcamiento y cojo un coche que no es el mío y ya que tiene las llaves puestas y empiezo a conducir. Entonces ya es una situación así, pero Jesús explica cómo enfrentarlo. Y siguiendo dice: Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Entonces aquí añade 2 detalles interesantes. Al final, ese tema que, como dice, algunos de los fariseos entonces, le dicen a Jesús: mira, debes decir a tus discípulos que lo que están haciendo no es correcto. Y Jesús dice: mira, si ellos dejan de alabarme, de decir lo que están diciendo, las mismas piedras lo dirán.
porque es el momento de proclamar la verdad. Antes Jesús, al comienzo de su ministerio, siempre decía, cuando hacía un milagro, siempre decía, mira, no lo digas a nadie quién soy. O cuando los demonios ya proclamaban quién era Jesús, Jesús ya decía que no podían comunicarlo a nadie, porque no era el momento. Tenía que mostrar y vivir y dejar ejemplo y cumplir con una serie de cosas. Pero ahora vemos que ya es momento de proclamar. Y si la gente no proclame, las mismas piedras lo harán. Pero antes, entonces vemos que la multitud, como dice en el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Eso es un detalle importante. No están ahí alabando a Dios por quién es, ni por lo que va a hacer, ni por su enseñanza, ni por lo que ha comunicado, pero habían visto maravillas. Y por eso están ya entrando con Él, porque tienen en su mente que va a entrar en Jerusalén, va a echar a los romanos y va a traer paz al mundo hebreo. Pero claro, cuando entra un rey así, para establecer un reino aquí en la tierra, puede ser, en la historia vemos casos que sí, trae paz, pero es una paz temporal. Y lo que Jesús realmente trae a su pueblo es una paz eterna. Y como Él dice que ofrece una paz, no como el mundo nos la ofrece, pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento, otra vez según la palabra. Entonces, así obra Jesús. Entonces, su reino era mucho mayor que solo un reino aquí, de un momento, de una época. Es un reino eterno. Es un reino con victoria y Él es el Rey. Y después vamos a seguir, vamos a leer en Juan también, pero es importante no olvidar lo que pone aquí en el 37, que ellos daban voces por todas las maravillas que habían visto. Y en Juan 12, entonces aquí, en Juan 12:12 dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Entonces aquí vemos el resultado. Entonces ya los fariseos están diciendo que, ¿ya qué podemos hacer? Porque todo el mundo va tras él.
Él ha ganado, nos ha vencido. Pero vemos también el por qué la mayoría de la gente estaban allí. Dice que habían visto el milagro de cuando Jesús llamó a Lázaro del sepulcro. O sea que había resucitado a Lázaro. Entonces habían visto ese milagro, habían oído de ese milagro y por eso vienen. Y claro, entonces vienen con una expectativa muy clara que Jesús va a mostrar su poder delante de Roma, delante de todo el pueblo y va a mostrar que es el rey y va a establecer su reino. Y por eso, unos días más adelante, cuando Jesús ya es preso, maltratado y después crucificado, entonces ya toda la gente se va. Eso siempre me ha llamado la atención, el cambio. Entonces, un cambio tan brusco no se puede hacer más. Es que es un cambio de 180 grados. O sea, ir hacia allí y cambiar para ir al otro lado. ¿Por qué? Porque la gente está aquí alabando a Dios por su poder, por su experiencia, por lo que han visto. Y vienen en busca de más. Vienen con la idea clara de cómo va a obrar. Y cuando Dios no obre en la misma forma, se van desanimados o buscan ya otro camino. Y para nosotros, ahí está la pregunta. Es una pregunta que tenemos que reflexionar y examinarnos a nosotros mismos. Porque igual, si te pregunto cómo Dios ha obrado en tu vida, o la última vez que tú recuerdas ver el poder de Dios, igual puedes recordar momentos cuando tú decías algo de adoración diciendo, Dios en las alturas, hosana en las alturas, bendito eres. Igual podemos juntarnos a este grupo alabando a Jesús entrando. Pero Jesús no quiere que quedemos contentos solo de conocer su poder, solo de conocer las obras que hizo en el pasado. Quiere que nosotros entendamos quién es y que escuchemos sus enseñanzas y que entendamos que su reino es un reino eterno, no de este mundo. Porque vemos la historia y cada reino ha durado un tiempo, un momento. Está un día y el día siguiente no está. Pero el reino de Dios dura para siempre. Entonces Dios quiere que su pueblo no busca su poder, no que lo tengamos claro cómo va a obrar, pero que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Que nosotros, aunque no vemos la mano de Dios obrando en la forma que pensamos que debe, confiamos en Él. Él es Dios. Si otra vez he dicho hace varios días, si nosotros llegamos a entender y poder predecir todo lo que Dios hace, entonces ya realmente estamos por encima de Dios. Él llega a ser más nuestro genio de la lámpara que ser nuestro Dios Padre, el Todopoderoso. Él está por encima de nosotros. Incluso cuando vemos un momento oscuro que no entendemos, debemos alabar a nuestro Dios. De la misma forma,
Entonces yo diría que tantas veces nosotros en el día de hoy hacemos lo mismo de los discípulos aquí. Y es importante reconocer que dice aquí los discípulos de Jesús son los que salen en multitudes. O sea, los que habían oído, los que habían visto, los que habían experimentado. Pero son los mismos que después los fariseos pueden convencer a gritar crucifícale. ¿Por qué? Porque no estaban firmes en una relación con Dios. No estaban firmes en lo que conocían de Dios. Entonces, un momento creen que ya va a cambiar todo, en el momento siguiente están seguros que no es. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Soy así? Que viene una doctrina, un concepto nuevo y ya voy tras ella o me siento como una hoja en el viento. La palabra de Dios dice que debemos estar cimentados en el amor de Dios. Debemos estar plantados en su sabiduría y en su palabra. Es como poner los pies en hormigón y que nada ni nadie me puede quitar de ese sitio. Y otra vez, como siempre digo, no es no pensar. Debemos amar a Dios con nuestra mente también. Pero es buscarle, es conocerle más. Y cuando hay una cosa que no entiendo o no sé cómo irá, puedo volver a lo que sé, que mi Dios es bueno, que Dios no quiere que nadie perezca. Por eso ha dado su vida. Puedo volver a esa verdad, porque no se trata de lo que entiendo. No debo apoyarme en lo que entiendo. Debo apoyarme en la verdad que mi Dios es un Dios de amor, un Dios justo, un Dios fiel. Entonces ya cuando nos vienen momentos como el tema de la coronavirus, tan famosa ya, y no entendemos, y hay mucha inseguridad por todos los lados, volver a la verdad, que igual yo no sé cómo irá, pero Dios lo sabe. Igual yo no puedo hacer cosas para ayudar. Dios sí puede. Dios da las fuerzas, Dios da la seguridad, Dios muestra su presencia. Entonces yo, al pensar en el cambio que pasa aquí en la historia, yo me gustaría animarnos, crecer y madurar más desde el punto de ver los milagros y el poder de Dios. No quedarnos ahí. Eso es una cosa para atraernos. Pero después también es importante crecer en nuestro conocimiento. No ser simplemente como bebés que ya solo tomamos leche, pero desear la carne. Entonces, al encontrar una cosa, una duda, buscar la respuesta. No levantar la duda más alto que Dios, pero buscar la respuesta, porque hay respuestas aquí. El problema que la gente aquí tenía es que solo venían buscando el Dios que ellos habían inventado en su mente, que Él iba a obrar así. Y cuando no obraba así, entonces ya se desanimaban. Hoy, ¿estás desanimado o desanimada? ¿Has venido a buscar a Dios de una forma y al no encontrarlo obrando como tú piensas que debe obrar,
¿Ya no sabes qué hacer? Entonces, eso es lo que pasó en la Escritura. Y el mensaje para ellos es el mismo para nosotros. Es venir, es volver a Dios, volver a reconocer que Él es el que puede. Él es el que es fiel. Y sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos que los nuestros, no son los nuestros. Y confiar en Él que es fiel. Eso es importante. Volved aquí. Vuelve a su palabra. Búscalo. Quiere que nosotros le conozcamos más y más. Pero cuesta tiempo. Pero es curioso porque Dios ahora nos ha dado tiempo. Cómo lo usamos, eso es decisión nuestra. Pero su deseo es que le conozcamos más y más para enfrentar el día a día. Y así podemos decir, Hosana en las alturas, salve, venga tu reino, haz tu voluntad. Bendito eres Dios, incluso en los momentos oscuros, incluso en los momentos de miedo, incluso en los momentos de soledad o de sentir solos o solas. Incluso en los momentos de dudas podemos levantar el nombre de nuestro Dios porque es fiel y nos escucha y está con nosotros. Bendito eres Dios. Es el mensaje para nosotros. Él es bueno cuando la vida va bien y Él es bueno cuando la vida va mal o cuando hay problemas. Él es bueno cuando hay salud y Él es bueno cuando hay enfermedad. Él es bueno cuando puedo hacer lo que quiero, cuando puedo trabajar, cuando puedo salir a la calle. Y Él es bueno cuando tengo que estar en casa y cuando no puedo trabajar. Él es bueno cuando tengo toda mi familia cerca y Él es bueno cuando todos están en muchos sitios. Y puedo seguir. Pero el mensaje es que Él es bueno y merece adoración y alabanza, porque es nuestro Dios fiel. Espero que el Señor te bendiga ricamente y que veas que Él está ahí. Entonces, no está lejos, pero tenemos que invitarle a tomar parte de nuestras vidas y después a ser nuestras vidas o mi vida. Bendiciones.